Hola de nuevo amigos de lectoreselectrónicos.com. Hoy traemos el Papyrus 630. Papyrus 630 es de la casa Granmata, que tantas alegrías nos dio con su ya mítico 6.1, Papyrus 6.1 y el Papyrus 6.2, pero desde aquellos fabulosos lectores había pasado un poco desapercibido. Otras marcas les habían comido algo de terreno y parece ser que con este intentan incorporarse al mercado actual. Vamos a ver las características que tiene este lector Papyrus 630. Como podemos apreciar, se trata del típico lector de 6 pulgadas y apenas dispone de botones en la carcasa. Tenemos en los laterales, podemos ver los botones de pase de página y justo en la parte de encima uno de refresco. En el otro lateral exactamente lo mismo. Esto viene muy bien pues para los que sean zurdos, para que se puedan apañar sin ningún problema. En la parte inferior, vamos a ver si se puede apreciar en el vídeo, podemos encontrar el botón de Power, al lado la ranura con un LED, aquí tenemos el botón de Reset, también tenemos un puerto micro SD, tanto para cargar la batería del dispositivo como para transferir los archivos de nuestro PC al lector, y una ranura para tarjetas de memoria micro SD. Y sin más, vamos a ver cómo funciona este aparato. Entramos en el menú y, como podemos apreciar, es un menú muy claro, no necesitamos vernos las instrucciones para ver cómo se maneja. Y tenemos en la parte superior la hora, la fecha en la que nos encontramos, el último libro que hemos leído y en qué porcentaje de él vamos. Igualmente también nos dice en la parte de abajo el número de página en el que estamos y otra vez el porcentaje. Aquí en la parte inferior, con este botón podemos controlar la luminosidad de la pantalla. Ahora mismo la voy a desactivar completamente porque puede molestar un poco a la hora de hacer el vídeo para la cámara. Luego hablaremos de la luz. Aquí tenemos en primer lugar la opción de acudir a los libros más recientes que hayamos leído. Como veis, la presentación se nos hace mediante las portadas de los libros. Es una presentación muy visual, estéticamente bastante bonita. Estos libros que veis que no tienen portada venían incorporados ya en el lector de serie. Son una colección de libros clásicos que Granmata ya tiene introducidos en la memoria del lector. El resto, que se los he puesto yo, están en distintos formatos y se ven perfectamente las carátulas porque las llevan. Entonces siempre vamos a poder verlas con los libros que incorporen carátula, las vamos a poder ver. Esto no tiene más misterio, simplemente pulsando sobre cualquiera de ellos entraríamos directamente al libro. Otra opción que tenemos es la biblioteca. Y aquí tenemos lo mismo, pero ya con todos los libros que nosotros hayamos metido, no solo los recientes que hayamos leído en último lugar. Como podéis apreciar, se ve igualmente las carátulas. Aquí arriba pone el número de libros que tenemos metidos en la memoria. Y si observáis aquí en la primera página, aparece una carpeta. Esta carpeta la he creado yo y me gusta bastante este sistema porque nos va a permitir, a los que os guste organizar vuestros libros por series, sagas, colecciones, autores o lo que sea, el organizarlos a vuestro aire. ¿De acuerdo? Se pueden crear carpetas, subcarpetas, como queráis. Y os lo respetará luego cuando entréis aquí al lector el orden que hayáis establecido. Es muy práctico. Vamos a volver para atrás. Otra opción que tenemos es la de un visor de imágenes. Y bueno, pues aquí nos encontramos con las limitaciones propias de la tinta electrónica con sus niveles de grises. La calidad de visualización es bastante buena, pero ya sabemos que la tinta electrónica pues en este terreno tampoco da mucho de sí. Como podéis apreciar, aquí no tenemos manera de volver hacia atrás, se nos ha desaparecido el menú. ¿Cómo lo hacemos aparecer? Simplemente, cuando estemos dentro de un libro va a ser exactamente igual. Simplemente pulsamos aquí en la parte inferior izquierda y ya nos aparece el menú principal. Nos aparece esta barrita de aquí abajo, donde podemos controlar la intensidad de la luz, abrir un submenú, volver hacia atrás o volver a la página de inicio. El navegador, vamos al navegador. Bueno, con esto nos encontramos el problema de la tinta electrónica, de su lentitud, de los problemas que da esta tecnología.
El lector en sí hace lo que puede, pero ya sabemos que estos dispositivos no son lo ideal para navegar por internet. Van lentos, se traban, no muestran bien todos los componentes de las páginas web, etcétera, etcétera. Vamos a acceder a una red que ya tengo configurada. Vamos a ver. Y nos está cargando la página de inicio, que en este caso está configurada en la de Granmata. Yo tengo una conexión de 50 megas de cable de fibra, pero como veis la lentitud es exasperante. Ya va cargando algún componente de la página. Bueno, pues ya ha cargado un par de imágenes. Y aquí hemos entrado directamente en la página de Granmata. Granmata tiene una sección para venta de libros, que está cargando ahora mismo. Es esto que pone aquí abajo cargando. Pero no podemos hacer la compra directamente desde el dispositivo, no tiene esa opción. Si queremos comprar en la página web de Granmata, tendremos que comprar a través del PC y luego transferir los archivos a este lector. Pues todavía no ha terminado de cargar la página y así de lento es este dispositivo. Pues como siempre, tema de navegación web nos puede sacar de un apuro si nos corre excesiva necesidad. Si tenemos excesiva necesidad lo podemos utilizar para leer el correo o alguna cosa muy puntual, pero sin más, no es conveniente utilizarlo para la navegación habitual. Bueno, de vuelta al menú, ¿qué más opciones tenemos? Tenemos la opción del explorador. Si apreciáis aquí podemos ver dentro de este icono un poco vetusto ya, un poco anticuado, podemos ver la memoria, el acceso a la memoria interna de nuestro dispositivo. Si tuviéramos una tarjeta microSD, aparecería también al lado para poder acceder a su contenido. Y aquí vemos las carpetas que están dentro de la memoria interna del dispositivo. Tenemos la carpeta de imágenes, una carpeta para diccionarios. Podemos meter aquí todos los diccionarios que queramos en formato StarDict. ¿De acuerdo? No viene ninguno de serie, lo cual me parece a mí un fallo, pero sí podemos introducir los nuestros propios en caso de que tengamos. Y en la carpeta Documents, vamos a acceder a ella, vemos una vez más nuestros libros. Hay una cosa que no he comentado antes, y es que si bien visualmente es muy atractivo este menú, sí que podemos tener alguna dificultad a la hora de reconocer alguno de los libros si el título, el texto del título es muy pequeño o se confunde un poco con el fondo. Vamos a volver hacia atrás. Y vamos a ver ajustes. En definitiva, el explorador se parece mucho a la biblioteca, no tiene mucho misterio. En fuentes podemos elegir entre 4 fuentes diferentes. Tenemos la Arial, Free-Mono, Free Sans y Free Serif. Vamos hacia atrás, ajustes nuevamente. Fecha y hora, ajustes de tiempo de espera, salvapantallas, la configuración de la red, la configuración del DRM. Y aquí hay una opción que a mí me gusta bastante en preferencias, donde podemos elegir el lector por defecto para los archivos EPUB. Podemos elegir entre el Adobe Reader o el FB Reader. En otros lectores esto también se puede hacer, es posible instalar incluso nuestro propio software de lectura, pero en este viene ya de serie y la verdad que es un detalle que yo por lo menos agradezco bastante. Aquí vamos a ajustar la luz, aunque siempre va a ser mejor hacerlo desde el icono de la parte de abajo, es lo más cómodo. Como veis, la configuración no tiene mucho misterio. En diccionario, vamos a acudir al diccionario. El diccionario funciona muy bien, como decimos, no viene ninguno de serie. La pega que le he visto es que no se puede consultar desde dentro de un libro, es decir, no podemos marcar una palabra en el libro que estemos leyendo y que ésta automáticamente se busque en el diccionario. Entonces tendremos que salir al menú principal, entrar en la opción de diccionario y aquí sí escribir la palabra que queramos. Como veis, la búsqueda es inmediata, es muy rápida. Vamos a poner la palabra casa, por ejemplo, y ya nos la ha buscado.
Entonces el funcionamiento funciona muy bien, pero tiene esa pega que yo comento de que hay que salir fuera del documento para poder consultar una palabra. En notas ocurre exactamente lo mismo, no podemos escribir una nota dentro, vamos a ver, no podemos escribir una nota dentro del documento en el que ya nos encontremos, sino que tenemos que salir fuera, acudir aquí a este apartado y mediante el submenú podemos gestionarlos, podemos eliminar los que ya tengamos, ir a uno concreto, ordenarlos de distintas maneras o escribir uno nuevo. Nos aparece nuevamente un teclado virtual, escribimos lo que queramos y guardamos. Ya tenemos aquí nuestro nuevo documento. Vamos para atrás y ahí lo tenemos con el resto. Vamos a comprobar ahora cómo se lee un libro cualquiera dentro de nuestro Papyrus 630. Entramos dentro de uno cualquiera, estamos en la primera página. Para pasar de página simplemente deslizamos el dedo o utilizamos los botones laterales. ¿Qué opciones tenemos dentro del libro? Pues directamente le damos a la parte inferior izquierda de la pantalla, nos aparece el mini menú, vamos al submenú y podemos ir a una página concreta, buscar una palabra, ajustar fuentes, que ahora lo veremos más detalladamente. Le he dado sin querer al buscar, esto no tiene ningún misterio porque es simplemente escribir la palabra y la busca perfectamente. Podemos añadir las marcas que queramos, los marcadores, índices, etcétera. Si le damos aquí, iremos al top del libro. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Y en el resto, información del libro nos sacará los metadatos. En caso que tuviera resumen hecho, pues aparecería aquí aparece pues, lo que contenga en cuestión de metadatos el libro. Volvemos nuevamente hacia atrás. Podemos girar la pantalla, podemos hacer que se pase automáticamente la página cada X segundos, podemos configurar ese paso de página, indicándole cada cuántos segundos queremos que tenga lugar. Girar la pantalla y vamos a ver las opciones de fuente. Tenemos aquí distintos tamaños de fuente que podemos elegir, incluso más de los que aparecen aquí. Tenemos todo este montón. Lo podemos hacer, perdón, me he equivocado yo. Podemos hacerlo todo lo grande que queramos. Esto funciona perfectamente, no tiene mayor explicación. Vamos a poner un tamaño más lógico. Así. ¿Qué más podemos hacer? El interlineado, lo podemos modificar. Podemos hacer que sea más acusado. Y luego los márgenes. Aquí, por ejemplo, está sin márgenes, vamos a ponerle un poco de margen. Ya nos ha cambiado y ahora vamos a ponerle un poco más. Ahí, perfectamente. No requiere mayor explicación. También podemos cambiar el tipo de fuente y si lo cambiamos desde aquí nos cambiará únicamente la fuente de este documento, mientras que si lo hacemos desde el otro menú que hemos visto antes nos cambiará la fuente por defecto de todos los documentos. No creo que esto requiera mayor explicación, funciona perfectamente tanto en EPUB, MOBI como FB2 y ahora vamos a ver un poco el formato maldito, el PDF. ¿Cómo se defiende con el PDF? Pues tenemos que decir que entre muy mal y fatal, como la mayoría de estos dispositivos. Yo lo he puesto aquí en esta carpeta aparte y vamos a ver. Ya nos abre nuestro PDF. Aquí lo he estado yo manipulando antes, por eso se ve cortado, pero en realidad, como se ve de primeras, de principio, es ajustado a la pantalla. Así es como se ve el PDF nada más arrancarlo. Como veis, una letra diminuta y muy difícil de ver, de leer.
mucho menos si es un artículo de una extensión un poco importante. ¿Podemos agrandar el tamaño de letra? Podemos hacerlo. Tenemos diversas opciones también aquí abajo, en la parte de los márgenes, donde podemos, por ejemplo, ajustarlo al ancho de la pantalla. Aún así, la letra sigue siendo muy pequeña. Podemos ajustarlo a toda la pantalla completa, no solo al ancho, o podemos ajustarlo al alto. En cualquiera de los casos, la letra es diminuta y prácticamente ilegible. ¿Qué ocurre si aumentamos el tamaño de letra? Vamos a hacerlo. Acabo de dar a aumentar el tamaño de letra. Y efectivamente nos lo ha aumentado, pero como vemos nos ha cortado las frases. ¿Cómo podemos ahora leer nuestro documento? Como veis, aquí han aparecido unas pequeñas flechitas de desplazamiento, tanto en la parte inferior como en la parte derecha, y podemos hacer que las frases se muevan hacia los lados. Vamos a ver. Vamos a pulsar ahí. Y la frase se mueve. Podemos desplazar nuestra hoja. Pero claro, leer así es prácticamente imposible. Y si hacemos que entren dentro de una... que entre todo el ancho de la frase dentro de la pantalla, es tan pequeña la letra que es prácticamente ilegible. Una solución está el desplazamiento, bastante chapucera, que bueno, le implementan casi todos los lectores, porque los PDF ya sabemos que es un formato a evitar, un formato muy difícil de utilizar, que no deberíamos usar jamás en nuestros lectores, pero hay gente que se empeña en hacerlo. Pues aquí está la opción, y la opción desde luego es totalmente desastrosa. Bueno, pues hemos visto lo que da un poco de sí la lectura. Funciona muy bien, muy bien con EPUBs, con FB2 y con Movis. Sin ningún problema, no tiene cuelgues, es un software muy robusto, funciona perfectamente, la búsqueda, los índices, el cambio de fuente, absolutamente todo. Varía un poco el tipo de opciones que podemos ponerle según si usamos el lector de Adobe o el FB Reader. Pero bueno, prácticamente, bueno, se puede decir que funciona a la perfección sin ninguna pega. En PDF es todo lo contrario, un desastre absoluto. Vamos a hablar ahora un poco de la luz. La luz se regula desde la parte inferior. Como podéis ver, le podemos dar más intensidad o menos. Ahora mismo en el vídeo no creo que se aprecie porque hay luz ambiental. Lógicamente, cuanto menos luz haya en la habitación donde nos encontremos, más vamos a apreciar el efecto de la pantalla iluminada. Ahora vamos a comentar cómo se ve esta pantalla con la luz. ¿Es una iluminación uniforme? Pues lamentablemente tenemos que decir que no creo que se aprecie ahora mismo en el vídeo, pero en la parte superior y en la parte izquierda, que es de donde aparece la luz, básicamente, sí que se nota que está más fuerte que en el resto de la pantalla. A mí no me ha molestado, yo me he leído 2 libros enteros en total oscuridad, de noche, sin ningún tipo de luz externa, y he estado leyendo durante varias horas. No me ha molestado en absoluto, me he leído 2 libros enteros, para mí ha sido muy cómodo, y no me ha molestado esas pequeñas sombras, esa diferencia de iluminación mínima, porque tampoco se puede decir que sea algo exagerado, que se aprecia en algunas partes de la pantalla. Como cada persona es un mundo, hay gente que es más sensible a estas cosas que otra, algunos los dejamos pasar más por alto porque no nos molesta, a otras personas les molesta más, etcétera. Lo comento, ¿es uniforme la superficie de iluminación? Desgraciadamente no sé si llega a serlo en ningún aparato. Yo de los modelos que he probado, pues de momento ninguno ha conseguido la iluminación perfecta. Sin embargo, yo creo que cumple perfectamente su labor y nos va a permitir leer en la oscuridad sin ningún problema, sin cansancio ocular ni visual. Y yo creo también que es una característica que tampoco va a molestar a demasiada gente, pero siempre cabe esa posibilidad. Voy a intentar ver si lo capta la cámara, la diferencia de luz que hay entre la parte superior y la izquierda y el resto. Como decía, desde aquí se puede regular la intensidad y la duración de la batería, pues incluso utilizando la luz, utilizándola a menudo,
La verdad es que da para leer prácticamente un libro completo de unas 400 páginas, que es lo que me he llegado a leer yo. Su equivalente en papel sería unas 400 páginas, con un tamaño de letra mediano. Y la batería aguantó como una campeona, leyendo continuamente en la oscuridad y siempre con la lámpara puesta, más o menos a la mitad de su potencia. Bueno, esto es un poco lo que podemos decir de este modelo de Granmata. A nosotros realmente pues nos ha gustado bastante. Es un modelo que pensamos que puede ser competitivo para lo que hay actualmente en el mercado y se desempeña bastante bien. Fallos que le vemos, pues el diccionario nos habría gustado que se pudiera manejar desde dentro de los libros, así como las notas, y también nos habría gustado más que la iluminación de la pantalla fuera más uniforme. Quitando estos pequeños defectos, pequeños o grandes según la utilidad que le dé cada uno a su dispositivo, la verdad que en el resto cumple más que sobradamente, siempre y cuando, vamos a recordarlo una vez más, huyamos de los PDFs. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos de lectores electrónicos. Espero que os haya servido para haceros una idea de este modelo que podemos encontrar en el mercado desde hace unos meses. Y hasta pronto.